Jesús demanda de sus seguidores una motivación adecuada y continuamente enfatiza lo que implica ser discípulo. En Juan capítulo 6, versículo 26, después de la alimentación de los 5.000, Jesús les dice a las multitudes, Juan 6, 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto se puede traducir una pregunta y podría ser la pregunta, ¿por qué me buscáis? O ¿por qué me seguís? Que es como yo he titulado la palabra que quiero compartir con vosotros. La palabra que yo quiero compartir con vosotros hoy se titula ¿por qué me seguís? La motivación adecuada para seguirle a Jesús es seguirle por quien Él es, no por lo que Él nos da. La motivación adecuada implica reconocer a Jesús como Señor y como Hijo de Dios. No solamente como alguien que nos provee de beneficios materiales, no solo como aquel que suple nuestras necesidades, que nos da un buen trabajo, que nos da salud, que nos da una buena familia, que nos da buenas condiciones de vida en esta tierra. Es algo más, mucho más. Cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice los hombres, los hombres que yo soy? Y dicen uno Jeremías, otro Elías, otro no sé qué. Y le dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús elogia esa respuesta como la revelación divina, como algo que Dios le ha dado a conocer, y sobre eso se puede edificar nuestra vida. De hecho, sobre esa revelación es Dios que edifica su iglesia. La motivación adecuada entonces implica reconocer a Jesús como Señor y como Hijo de Dios, como Dios y Señor mío. La motivación acertada debe centrarse en una verdadera transformación. Es decir, yo busco a Jesús, yo le sigo porque quiero que mi vida sea transformada. Porque quiero que mi vida cambie. No quiero seguir igual. No quiero que Él me resuelva los problemas de la vida. Tengo en Jesús la fuente de la verdadera satisfacción espiritual. Fijaros que Jesús le sigue diciendo en el versículo 27 de Juan 6, le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, cambiar vuestra ocupación. Tenéis un trabajo y el trabajo que tenéis solamente os dedicáis para solucionaros la vida, para ganar el dinero que os va a llevar a final de mes, para pagar hipotecas, para pagar préstamos, para pagar alimentación, para pagar vestido, para pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera. Trabajad por otra comida. Hay otra comida más importante. La motivación acertada se centra en una verdadera transformación. Al cambiar el objetivo, el enfoque del trabajo, que es nuestra principal ocupación, esto plantea un cambio de nuestras prioridades. Seguir a Jesús no pasa a ser un complemento más, no es un adorno más, no es algo más que hacemos. Seguir a Jesús debe de ser lo más de todo lo que hacemos. Seguir a Jesús no es un complemento más en nuestras vidas, se trata de una vida dedicada a seguirle en fe y en acción. Tenemos que aprender a priorizar las cosas eternas por encima de las terrenales, enfocándonos en nuestro crecimiento espiritual, en la formación de discípulos y en el servicio. Porque Él nos llama, precisamente Él nos llama ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es el llamado para todos nosotros. No es el llamado para los pastores, no es el llamado para los apóstoles, no es el llamado para los profetas, evangelistas y maestros. Es el llamado para todos. Id y haced discípulos. ¿Cuántos discípulos has hecho hasta ahora en tu vida? La motivación correcta incluye un compromiso de vivir conforme a los valores del reino de Dios. Juan 14:15 dice... Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero ir rápido con esto porque es la introducción. El amor y la obediencia a Él son fundamentales y son la verdadera señal
la verdadera señal de un compromiso verdadero, de una relación genuina. Si yo tengo relación con Jesús, si le amo, guardo sus mandamientos. Es decir, obedezco su palabra, le obedezco a Él. Obedecerle a Él pasa a ser algo importante, prioritario en mi vida, ¿de acuerdo? Y finalmente la motivación exacta es buscar en Él las respuestas, buscar y encontrar en Él las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida y el camino que yo debo de seguir. Juan 14:6, que sabéis que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí esto nos va a llevar a examinar nuestros motivos de por qué le seguimos. Si mi relación con Él está basada en un deseo genuino de conocerle más profundamente o en la expectativa de recibir bendiciones. La verdadera búsqueda debe ser por amor a quien es Él, y no solo por lo que puede hacer por nosotros. Porque Él puede hacer cualquier cosa por ti y por mí. De hecho, el tema está en que Él nos ama tanto que lo va a seguir haciendo. Aunque nosotros le busquemos con un motivo equivocado, Él nos va a seguir amando. Porque es bueno. Pero Él le gustaría que tuviéramos los motivos correctos y los motivos adecuados. Entonces, repaso un poquito las motivaciones correctas. Seguirle por quien es Él. Reconocer a Jesús como Señor y como Dios. La motivación adecuada también es que yo busco una verdadera transformación de mi vida. La motivación correcta implica o incluye un compromiso de vivir conforme a los valores del reino de Dios. No seguir haciendo lo que a mí me da la gana o dejarme llevar por los valores de la sociedad que me rodea. El gran problema es que tenemos esa lucha en contra de los valores de la sociedad que nos rodea. La gente que nos rodea, la familia, la sociedad, los medios de comunicación, Internet, continuamente están influenciándonos y tratando de influirnos, influyéndonos para que pensemos igual que ellos y al pensar igual que ellos, actuemos igual que ellos, ¿de acuerdo? Y luego la motivación exacta, finalmente, es buscar en Él, buscar y encontrar en Él las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida y el camino a seguir. No en otro sitio. Ni siquiera en la ciencia. Ni siquiera en la ciencia. Yo no soy de los que piensan que no tenemos que ir al médico cuando nos ponemos enfermos ni nada de esto. No me refiero a esto. Pero las preguntas fundamentales de la vida, las respuestas las tiene Jesús, las tiene Él. Y el camino a seguir nos lo marca Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en base a esto y según la respuesta que nosotros le damos a su llamado, nosotros decidimos seguirle por una razón o por otra. Pero entendiendo todo esto, podemos ver los diferentes niveles de discipulado que se reflejan en la Biblia, las diferentes clases de personas que seguían a Jesús en las Escrituras. Y es aquí donde quiero detenerme un poquito más, porque veo 7 principales o diferentes niveles de discipulado. ¿Por qué me seguís? Porque queremos ser discípulos genuinos, cercanos, porque creemos quién es Él, porque le amamos por quién es Él, ¿de acuerdo? Entonces, el primer grupo son las multitudes. Las multitudes seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Y estas multitudes son las personas que siguen a Jesús por curiosidad, por entusiasmo o por los beneficios que reciben. Jesús detecta que todos aquellos que se habían alimentado bien y gratis lo seguían por eso, porque habían comido bien y les había salido barato la cosa. Buscan a Jesús por interés. Su compromiso es superficial y su lealtad, que no hay ninguna lealtad, depende de lo que Jesús les puede dar o no les puede dar, o les da o no les da. Y esta gente desaparece cuando las cosas se ponen difíciles o cuando no reciben lo que esperan.
¿De acuerdo? Cuando Jesús empieza a explicarles, empieza a comprometerlos un poco más adelante, en el mismo capítulo 6, los versículos finales 60-66 dicen, esto que tú estás diciendo es muy duro, esto no podemos hacerlo, esto va en contra de lo que yo pienso, esto va en contra de lo que me han enseñado mis padres, esto va en contra de lo que yo he aprendido siempre, esto va en contra de mi comodidad, o esto va en contra de mi estatus, o esto va... Y no deciden dar un paso más. Las multitudes. Luego están los simpatizantes. Los simpatizantes son los que muestran un interés inicial en seguir a Jesús, pero se alejan de él cuando las demandas del discipulado empiezan a tirar de ellos, ¿de acuerdo? Se alejan cuando se dan cuenta de que hay demandas para ser un verdadero discípulo, un buen discípulo. Inician motivados por un deseo genuino, pero como su compromiso no es profundo, al enfrentarse a sacrificios o dificultades, retroceden, se apartan, se mantienen al margen. Su seguimiento es tímido o reservado. Y su compromiso es limitado, y muchas veces es limitado y son reservados y no dan un paso más en un compromiso más cercano, por temor a las consecuencias sociales o personales. Temor a las consecuencias sociales o personales. Y por eso su respuesta es incompleta. ¿Os acordáis de Nicodemo? Se buscó a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque no quería declarar que él estaba interesado en seguir a Jesús. Tenía miedo a las consecuencias personales, a que lo expulsaran del Sanedrín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tercer grupo. Los interesados. Hemos visto las multitudes, los simpatizantes, y ahora los interesados. Son los que siguen a Jesús un poquito más de cerca, incluso participan en su ministerio y pueden experimentar en sus vidas un cierto nivel de transformación. Pero su compromiso aún está condicionado por su apego a las cosas del mundo. Es decir, no quiero soltar esto, no, lo mantengo, están ahí como nadar y guardar la ropa, que se dice vulgarmente, ¿no? No están dispuestos a renunciar a sus posesiones. El claro ejemplo era el joven rico, que prefirió seguir teniendo dinero y amando a Jesús de lejos, en vez de seguirlo de cerca. Incluyendo en esto su visión de la vida y sus conceptos sobre ella. Porque nuestras posesiones, para los que no somos como el joven rico, que estamos forrados de billetes, nuestras posesiones es nuestra mentalidad, es nuestra forma de entender la vida. Es lo que yo pienso, como yo pienso que se deben de hacer las cosas y como yo actúo. Esa es mi posesión más preciada cuando no tengo un montón de dinero. Y eso también se incluye en este caso. Arrastrándolos, esas formas de entender y de pensar la vida y de vivir, arrastrándolas día tras día, mes tras mes, año tras año, viviendo un cristianismo que no da fruto. Viviendo un cristianismo entre dos aguas. ¿De acuerdo? Los interesados. El cuarto grupo son los discípulos. Los discípulos son aquellos que han hecho un compromiso claro y visible. Son los que están diciendo, no, yo tiro para adelante, yo voy para adelante, yo no me quedo al margen. Son los que, dice, dejándolo todo, le siguieron. Aunque fijaros que si somos inteligentes, si somos un poco observadores, nos damos cuenta de que lo dejaron todo, pero no se desprendieron de todo. Porque después de la resurrección de Jesús, ¿qué volvieron a hacer cuando se desanimaron? Volvieron a pescar, ¿por qué? Porque todavía tenían las barcas y las redes, no las habían vendido. Las tenían ahí todavía, ¿vale? Los discípulos. Aquellos que han hecho un compromiso claro y visible de seguir a Jesús, aprendiendo de él y participando activamente en su misión. Estos buscan una relación más profunda con Jesús. Nosotros todos somos llamados a ser discípulos. Tenemos que dar un paso más. Tenemos que buscar una relación más profunda con Jesús y estos están dispuestos a aprender de Él y nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender de Él, aunque nuestra comprensión y nuestra fe puedan ser limitadas o inmaduras. Es decir, comprendo algo y tengo fe para algo, pero estoy creciendo en eso. Todavía soy inmaduro en algunas áreas de fe o en algunas áreas de comprensión, pero Dios me llama a ser discípulo y yo quiero
y yo me comprometo. Han hecho sacrificios significativos y están comprometidos con la misión de Jesús, puesto que van con él y le apoyan, aunque todavía pueden llegar a tener momentos de duda o de debilidad. Estos son los discípulos, estos son el grupo de discípulos, 70, un montón de gente que les seguía, Matías, que luego aparece después de que Judas se ahorca, etcétera, etcétera. Los discípulos invisibles. Porque ahora pasamos al siguiente grupo, al quinto grupo, que son los 12. Los 12 apóstoles, los 12 que conocemos, ¿de acuerdo? Los 12 son los cercanos a Jesús y están comprometidos completamente con él para llevar adelante su misión. Le han dado prioridad a seguir a Jesús y a aprender de él. Su compromiso se va fortaleciendo con el tiempo. Han iniciado un camino sin vuelta atrás, aunque también enfrentan momentos de duda y de miedo, pero su entrega se convierte en un compromiso de discipulado total. Los 12 cambiaron su vida. Los 12 tiraron para adelante con Jesús. Los 12 iban con él a donde quiera que él iba. En el camino Jesús se encontró con muchos, aquellos que le dijo, maestro, déjame que te siga. Le dice, el maestro, yo no tengo donde recostar la cabeza, y sabéis que se fue. O aquellos que le dijo, sígueme, y dice, no, me he comprado un quad, un tractor nuevo. Tengo que labrarla, tengo que probarlo, a ver, ¿no? Que he comprado unos bueyes y tengo que probarlos. Y aquellos, sabéis que hubo gente que no siguió, ¿no? Los 12 no, los 12 se comprometieron. Los 12 siguieron. Los 12 estuvieron con él, cercanos, completamente comprometidos. Tenemos que llegar a este punto y más, porque luego están los íntimos. Y el Señor nos llama a ser un paso más, a ser íntimos. Pedro, Santiago y Juan son los íntimos, son los que tienen una relación mucho más cercana con Jesús. Están mucho más cerquita de él, reciben revelaciones más profundas. Están con él en el monte de la transfiguración, están con él cerquita en Getsemaní, aunque a veces se duermen. Están con él. Muestran un nivel más alto de compromiso y de responsabilidad. Son los que siempre están y siempre están cerca. Estos son los discípulos que no solo siguen a Jesús, sino que desarrollan una relación íntima con él. Su relación con Jesús es profunda y cercana. Y viven demostrando un compromiso total. Y Dios nos llama a intimidad. Dios nos llama a intimidad. Él derramó toda su sangre. Él entregó su cuerpo. Él entregó su vida. Él no reservó nada para sí. Él lo dio todo. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Yo creo que en este 2025... que empezamos fuerte, preguntándonos ¿por qué sigo yo a Jesús? ¿Por qué estoy yo en la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué lo busco? El punto es que Dios nos llama a ser íntimos, a dar ese paso, a entrar en su círculo de intimidad. Y aún hay un punto más, un grupo más cercano todavía. ¿Qué puede ser más cercano que los íntimos? ¿Qué puede ser más cercano que los íntimos? El último grupo son los testigos y mártires. Son los que han alcanzado el nivel más alto de entrega, muestran una fe y una dedicación inquebrantable y están dispuestos a sufrir y a morir por el Evangelio. Su entrega es total, incluso hasta la muerte. Ahí tenemos a Esteban, ahí tenemos a Santiago, los primeros mártires, hasta la muerte. Y su fe inquebrantable es un testimonio poderoso del impacto de Jesús en sus vidas. Si Jesús impacta de tal manera en nuestras vidas, no nos negamos ni siquiera para morir por él, si es necesario. Están completamente entregados a Jesús y su misión,
completamente entregados a Jesús y a la misión de Jesucristo, que es hacer discípulos a todas las naciones, buscando solo su gloria y el avance de su reino. Su compromiso sí que es total y su amor por Jesús es evidente en cada aspecto de sus vidas. Y dicho todo esto, la pregunta que conviene hacer, la pregunta que yo me he hecho, la pregunta que a vosotros os lanzo: ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel estoy yo? ¿Cuál es el nivel de mi discipulado, de mi compromiso con Jesús? ¿Por qué le estoy siguiendo? ¿En qué nivel estoy de cercanía con Él, de compromiso con Él, de entrega con Él, de consagración a Él? ¿En qué nivel estamos? Claro, es obvio preguntar también: ¿te quieres quedar en ese nivel? ¿O quieres dar un paso más? ¿O quieres subir de nivel? ¿O quieres ir a más? ¿Estás contento? ¿Estás contento con un discipulado gris? ¿Con un discipulado sin fruto? Antes he preguntado: ¿cuántos discípulos has formado en tu vida? La mayoría de nosotros llevamos muchos años en el Evangelio, la gran mayoría de nosotros. Llevamos muchos años en la iglesia. La gran mayoría de nosotros llevamos mucho tiempo. ¿A cuántos discípulos hemos formado? ¿Cuántos hemos hecho? Y Jesús nos llama a todos a ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de Jesús. Ese es el trabajo de Jesús. Yo creo que tenemos que ser sabios e inteligentes y dar un paso más para entrar en un nivel mayor de cercanía y de intimidad. ¿Cuál es la clave para pasar al grupo más comprometido con Jesús? ¿Hay alguna clave? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer yo? ¿Me tengo que conformar con estar donde estoy? ¿O puedo llegar a cambiar? ¿Puedo llegar a dar un paso más? Doy por hecho que todos queremos dar un paso más. Doy por hecho que nosotros todos debemos de llegar al grupo de los íntimos y estar dispuestos a entregar nuestra propia vida si fuera necesario. Porque Él no hizo menos que eso. Y es a lo que Él nos llama. Entonces, Dios nos está llamando a formar parte del grupo de los íntimos y a estar dispuestos a entregar nuestra propia vida si fuera necesario. A eso nos está llamando el Señor. La clave para pasar al grupo más comprometido con Jesús radica ¿en qué? En una combinación de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, si Dios no interviene, es imposible. El primero que se involucra en este asunto es el Señor. Una combinación de la gracia de Dios, una decisión personal y además que yo abrace un proceso de transformación continua. Son tres cosas. Es la gracia de Dios, es mi decisión y entrar en un proceso, rendirme a un proceso de transformación continua. Vale, voy a intentar explicar esto porque yo creo que es la clave. O sea, hemos visto que podemos seguir a Jesús con motivaciones incorrectas, detectamos esas motivaciones incorrectas si las tenemos, cambiamos nuestra motivación para seguir a Jesús, examinamos los grupos de cercanía de aquellos que siguieron a Jesús, vemos en qué niveles hay de cercanía con Jesús, detectamos y vemos que Dios nos llama a entrar en un nivel de mayor cercanía con Él y queremos hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo? Vale, vamos a lo importante. Sin duda, todo comienza con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios que despierta en nuestro corazón
el deseo de querer seguir a Jesús. Filipenses 2:13 dice, porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, si lo podéis poner, que lo leamos. Cuando Dios despierta en mi corazón el deseo de querer seguirle, lo que yo tengo que hacer es no dejar ese deseo aparcado, es enfocarme, porque Dios me está llamando, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y esto es una promesa, esto no es solamente, esto es la gracia de Dios. Es decir, si Dios produce en mí el deseo de querer, esta palabra me garantiza que si yo me pongo en marcha en ese deseo de querer, Él me va a proporcionar también el hacer. Y me va a ayudar para hacer. Luego, no depende de mis propias fuerzas. Va a depender de Él, pero yo me tengo que someter a eso. Y es importantísimo que entendamos esto, porque dependemos de la gracia de Dios para nuestra transformación y para aumentar nuestra cercanía con el Señor. Entonces todo comienza con la gracia de Dios que despierta en mi corazón el deseo de seguirle a Jesús mucho más de cerca. Y entonces yo tomo una decisión intencional diariamente de negarme a mí mismo, respondiendo a este deseo inicial con fe y con acción. Lucas 9:23. Lucas 9:23 es nuestra respuesta a este deseo inicial. Lucas 9:23, que dice, y decía a todos, si alguno quiere, porque es Dios el que ha despertado el deseo de que tú y yo queramos. Si alguno quiere venir, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone ese deseo. ¿De acuerdo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algo. Es decir, no basta con simplemente sentir ese deseo, ¡ay, qué bien! Uf, y empiezas a soñar, empiezas a orar, y Señor, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer, y no sé. Pero no hacen nada. Si no hacen nada, Dios te da los sueños. Pero para alcanzar los sueños, tú te tienes que despertar, levantarte de la cama y ponerte a trabajar en ellos. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que es lo más difícil que tiene que hacer un creyente. Negarse a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, para crecer en nuestro discipulado, la muerte de nuestro deseo, la muerte de nuestro yo, tiene que intervenir grandemente. Entonces, todo comienza con la gracia de Dios que despierta en nuestro corazón ese deseo. Luego pasamos a una decisión intencional diaria. Ay, pero es que es muy difícil leer la Biblia todos los días. Ay, pero es que es muy difícil orar todos los días. Ay, pero es que es muy difícil levantarme temprano todos los días. Ay, pero es que es muy difícil acostarme a una hora prudente para poder levantarme temprano todos los días para buscar a Dios. Ay, pero es que es muy difícil ordenar mi vida. Ay, pero es que... Claro que es difícil, porque estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana. Y el Señor dice, niégate a ti mismo. O sea, no hagas más lo que quieres hacer. Haz lo que debes hacer. Niégate a ti mismo. Muere a tus deseos, muere a tus caprichos. Mata a ese viejo hombre caprichoso que está viciado conforme a los deseos engañosos. Responde a ese deseo con fe y con acción. Y entonces el siguiente paso es desarrollar una relación íntima con Dios. ¿Mediante qué? ¿Cuáles son las armas que tenemos para desarrollar esa relación íntima con Dios? Una vida de oración profunda y constante. Lo primero. Luego, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Lo segundo. Y la adoración continua. Lo tercero. Desarrolla esa relación íntima con Dios. Luego pasa a obedecer. Luego ya tienes que obedecer progresivamente. Cuando Dios te dice que tienes que hacer algo,
normalmente decimos, sí, lo tengo que hacer. Yo os digo lo que me pasa a mí, ¿vale? A mí Dios me habla con claridad y me dice, Ángel, y yo tengo ese sentimiento o esa sensación de que tengo que dar un paso. Tengo que hacer esto. Y en vez de planificar cómo lo tengo que hacer, cuando planifico cómo lo tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer y le pongo fecha y pongo el plan, comienzo a hacerlo. Pero cuando digo, tengo una resolución en mi corazón, digo, sí, lo voy a hacer, y pienso cómo lo voy a hacer y tal igual, pero no llego a ejecutarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que me olvido y se me queda en agua de borrajas. Como que en mi mente, como que si lo hubiera hecho, pero resulta que no he hecho nada. Eso me pasa a mí. No sé si os pasa a vosotros. Pero piensas y dices, sí, lo voy a hacer. Sales motivado. Esta reunión es para motivarte, para que mañana salgas y con decisión busques a Dios y tal. No, mañana es fiesta, mañana es los Reyes. Uy, qué día más malo. No, mañana es el día adecuado, aunque sea fiesta. Mañana es el día adecuado para que tú te envuelques en oración, en una vida de oración íntima. Y entonces, no pases, no se te olvide, ¿de acuerdo? Y obedeciendo progresivamente. Cuando Dios te dice algo que tienes que hacer, mira, tienes que hacer esto. Es que no quiero poner ejemplos específicos porque a lo mejor alguien se puede dar por aludido, ¿vale? Pero conforme Dios te va diciendo lo que tú tienes que obedecer, tú tienes que ir dando pasos de obediencia. Porque si Dios te está tratando en un tema, en un área de tu vida, sea la que sea, tú tienes que empezar a obedecer en eso. Porque conforme vayas obedeciendo en lo que tú sientes que tienes que dar pasos, no, pero es que esto lo llevo haciendo toda mi vida mal, pues es el momento de que empieces a corregirlo. Narices, no sigas haciéndolo mal. Cambia ya de una vez, ¿vale? Obedeciendo progresivamente, confiando en Él, porque a veces obedecer significa tener que confiar en Él, y viviendo conforme a su voluntad. Juan 14, 15, vamos a leerlo también, para que no penséis que me lo estoy inventando. Juan capítulo 14, versículo 15, obedeciéndole y haciendo su voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos lleva al mismo. Nos lleva a lo mismo, ¿de acuerdo? Identificando y rindiendo las áreas de mi vida donde aún no le he dado el control total al Señor. Es decir, ¿en qué área de mi vida todavía no le he dado el control al Señor? En mis devocionales, en mi área devocional, en mi área, en el entretenimiento, en mi tiempo libre, en mis pensamientos, en lo que escucho, en lo que hablo. Es que son tantas áreas. En el área de la alimentación me voy a meter yo también. ¿En qué área no le he dado el control al Señor? En el área de mi economía. ¿En qué área no le he dado el control al Señor? Es el momento de que yo identifique esa área y la rinda completamente a Él. Y el siguiente paso es buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es sencillo ser lleno del Espíritu Santo, no es tan difícil. Pensamos que para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos tener una reunión maravillosa donde la alabanza fluya y no sé qué, y donde el pastor empiece a imponer las manos y la gente empiece a caerse y no sé qué. Pensamos que la llenura del Espíritu Santo es esto y no es esto. Efesios 5, 17, 18, 19, 20 nos dan las claves. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, tenemos que huir de aquello que llena nuestro corazón y nos hace divagar. Como aquí la palabra compara las borracheras como la llenura del Espíritu Santo, porque al final, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, en cierta medida es que es el Espíritu Santo el que lo controla. Pero fijaros, luego nos dan las claves. Las claves son hablando entre vosotros, y el original dice hablando a vosotros mismos.
Elsa nos decía que David, cuando estaba solo, ¿a quién le cantaba? Pues le cantaba a las ovejas, a las cabras, a los demonios, a los espíritus, a los ángeles y a sí mismo. Hablando entre vosotros, hablándoos a vosotros mismos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Cuáles son tus palabras diarias? ¿Qué hablas? ¿Del gobierno? ¿De lo mal que lo está haciendo? ¿De lo bien que lo está haciendo? ¿De lo mal que lo harían los otros? ¿De lo bien que lo harían los otros? ¿De cómo va la economía? ¿De qué mal que está todo? De fíjate que ahora todos con la gripe, ahora todos otra vez con el virus, y fíjate la Agenda 2030 creo que es, o fíjate los políticos, fíjate Bruselas, o fíjate, o esto ya parece que esté el anticristo gobernando. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Estás quejándote continuamente de la vida? ¿Nos estamos quejando continuamente de la vida? ¿Nos llenamos de todas las señales que vienen, de todo lo que opina uno, lo que opina el otro? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, es decir, pon música de alabanza. Pon música de alabanza. Echa el reggaetón, échalo fuera de tu casa. Eso es... Quítalo, quítalo, quítalo. Música que no edifica, quítala de tu vida. Yo cuando me convertí rompí todos los LPs que tenía de Dire Straits. Los hubiera vendido, había sacado dinero. Los rompí todos. Dejé de escuchar la música que para mí era la música que yo escuchaba entonces. Era leño, asfalto, bloque, obús, Medina, Zara, incluso, fíjate. Músicas que contaminan el alma y el espíritu. AC/DC. Jethro Tull. ¿Para qué? Iron Maiden. Que no, que hay músicas que son dañinas para el alma y el espíritu. Filtra, ponle filtros. Con salmos. ¿Qué tienen que ver eso con los salmos? ¿Qué tiene que ver la música del mundo y mundana con los himnos y los cánticos espirituales? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y luego dando siempre gracias. Destierra la queja de tu vida. La queja es enemigo de la llenura del Espíritu Santo. Dando gracias siempre, por todo. Por todo, Señor, gracias porque pincha la rueda. ¿Quién sabe si ese pinchazo te ha librado de un accidente? Gracias por todo, por todo. Dando gracias. Destierra la queja de tu vida. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay un título ahí que dice someteos los unos a los otros, que parece que corta un poco el discurso. Y luego dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, no estés convencido o no pienses siempre que tienes razón en lo que tú estás convencido, sino que a veces te toca someterte a los demás por tener temor de Dios, por si acaso. Por si acaso el otro tiene razón. Someteos. Buscad la llenura del Espíritu Santo. Y luego finalmente participando activamente en la casa de Dios, que es la razón por la que Jesucristo entregó su cuerpo. Tal y como hemos dicho cuando hemos tomado la cena del Señor. Participando activamente en la casa de Dios, involucrándote activamente, ya que la Iglesia provee apoyo, responsabilidad y oportunidades para crecer y servir, que son esenciales para un discipulado comprometido. Y esto, obvio, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros se supone que es en una comunidad de fe. Se supone que es en una congregación. Por eso dice, no dejéis de congregaros, porque si no te congregas, ¿cómo te vas a estimular unos a otros? ¿Cómo vas a considerar unos a otros? ¿Cómo te vas a someter unos a otros? ¿Cómo vas a tener esa relación de unos a otros? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el Señor cada día está más cerca. Amén. Entonces, repaso un poquito. ¿En qué nivel estamos? ¿Qué nivel de cercanía de discipulado estamos viviendo? ¿En cuál estamos situados? Necesitamos pasar al paso
de los más comprometidos. Tenemos que llegar a este 2025 a ser del grupo de los íntimos, dispuestos a dar nuestra vida si es necesario. Este es el reto para este 2025. Para ti y para mí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obedeciendo al deseo que el Señor está poniendo ahora en nuestro corazón. Obedeciendo a ese deseo, transformándolo en una decisión intencional diaria de denegarme a mí mismo cada día, buscando tener y propiciando tener y provocando tener y al final teniendo una relación íntima con Dios mediante una vida de oración profunda, el estudio y la meditación de la palabra de Dios y una vida de adoración constante, donde yo voy a obedecer progresivamente al Señor, buscando su voluntad y viviendo en su voluntad, donde voy a identificar las áreas que tengo que rendir a Él y las voy a rendir a Él, donde voy a buscar ser lleno del Espíritu Santo y donde me voy a involucrar y voy a participar activamente en la iglesia de Jesucristo. Amén. El paso a un compromiso más profundo con Jesús no ocurre de la noche a la mañana. Nos vamos a dar todo el 2025, ¿vale? Sino que es un proceso continuo que requiere apertura a la obra del Espíritu Santo, decisiones diarias de entrega y una búsqueda constante de la presencia de Dios. Cuando cultivemos estos hábitos y actitudes, avanzaremos hacia una relación más íntima y comprometida con Cristo, viviendo una vida que glorifica a Dios y refleja su amor y poder al mundo. Porque es cuando somos realmente estos discípulos que tenemos gancho para con la gente. Que la gente nos dice, yo quiero lo que tú tienes. Porque entonces es cuando tenemos al Espíritu Santo en plenitud, cuando tenemos a Cristo, cuando reflejamos a Cristo. Y es entonces cuando tú y yo, y ahí va el reto para el 2025, cada uno de nosotros se compromete a orar por una persona, a interceder por ella, a ayunar por ella, a predicar el Evangelio a ella y a discipularla. Y al final del 2025 somos el doble de personas en la iglesia. ¿Por qué un matrimonio no tiene hijos? Un matrimonio no tiene hijos porque a veces puede haber un problema de salud, porque puede haber una enfermedad, porque puede haber... Pero si todo está sano, los hijos dependen de la intimidad. Por eso he dicho, ¿cuántas personas has discipulado en tu vida? ¿Cuántos hijos espirituales hemos tenido? Vamos a hacer nuestra la oración de Ana. Vamos a decirle, Señor, dame hijos o me muero. Vamos a orar como oró Ana. Que Elí la tomó por borracha. Vamos a decirle, dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Pero que nos dé hijos espirituales. Porque cuando no nos enfocamos en reproducirnos en otros, porque estamos cómodos en nuestra vida, como estamos viviendo. Estamos siguiendo a Jesús por interés, estamos siguiendo a Jesús por simpatía. Somos discípulos del grupo, no queremos ser de los más representativos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a abrir células. Vamos a abrir células en cada lugar donde Dios nos ha plantado. Vamos a tener una célula en Caudete. Vamos a tener una célula en Villena. Vamos a tener una célula en Alpera. Vamos a tener una célula en Casas Ibáñez y vamos a tener una célula en Albacete y en Almansa. Y vamos a tener discípulos.
Porque es la voluntad de Dios. Porque es el plan de Dios. Porque ya llevamos muchos años, ya hemos sido sanados. Si está claro que lo pasamos mal en las iglesias donde estuvimos, si está claro que no sé qué, si está claro, hay un bagaje y llevamos ahí una historia y no sé qué, pero ya el Señor nos ha sanado, si ya el Señor ha tratado con nosotros, si ya sabemos que Dios es bueno, si ya sabemos que todo eso ha quedado atrás, si hemos perdonado, si tenemos un corazón sano ya. Entonces ahora vamos a enfocarnos en otros. Vamos a dejar de mirarnos el ombligo. Y vamos a enfocarnos en otros. Y vamos a avanzar. Y vamos a dar a luz a muchas personas para el reino de Dios. No para la iglesia. Si a mí me da lo mismo que venga, que no venga así. No necesitamos ser más. No lo necesitamos nada. El Señor bien lo sabe. Pero son los planes del reino. Tenemos que tener esa mirada, esa visión. Así que termino ya. En este 2025 tenemos que ver nuestras vidas en los términos de la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? Hacer discípulos. Entonces, tenemos que ver nuestras vidas en los términos de la misión de Dios. Ay, pero es que yo no soy líder. Ay, pero es que yo no sé qué. Ay, pero es que yo no soy pastor. Ay, pero yo tampoco lo era hasta que lo fui. Tú no eres líder, pues hasta que lo seas. Tú no eres pastor hasta que lo seas. Tú no eres pastora hasta que lo seas. En este 2025 tenemos que ver nuestras vidas en los términos de la misión de Dios. Esto se traduce en una vida de discipulado activo, donde cada uno de nosotros somos llamados a contribuir al avance del reino de Dios en nuestras comunidades. Aprovechemos nuestras áreas de influencia para predicar a Cristo. No hay que predicar la iglesia, ¿eh? Betania Almansa no hay que predicarla para nada. Hay que predicar a Jesucristo, hay que predicar el amor de Dios en nuestras áreas de influencia. Que a final de este año, cuando hagamos balance, veamos cuál ha sido el avance de nuestras vidas en cuanto a cuántas almas hemos salvado y a cuántas almas hemos levantado para la obra y la gloria de Dios, y en base a cuántos discípulos estamos discipulando, en cuántos nos hemos reproducido, cuánto hemos trabajado en lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que le conozcan a Él, que le sigan a Él. Eso es lo verdaderamente importante. Todo lo demás, ayudarles si tienen problemas, ayudarles si tienen escasez económica, ayudarles si no sé qué, ayudarles si lo han pasado mal, ayudarles si han tenido un problema gordísimo. Todo eso está bien. Pero lo más importante es que le sigan a Él. Que no perdamos de vista esto. ¿Amén? ¿Por qué me seguís? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le seguimos? Es tiempo ya de seguirle para hacer su obra, para llevar adelante su misión. ¿Amén? Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este reto, por tu palabra, Señor. Nos vemos reflejados en estos grupos distintos, diferentes niveles de discipulado. Señor, queremos llegar al nivel de los que tienen intimidad contigo. Queremos llegar a un nivel de intimidad máxima, Señor, donde nos podamos reproducir en otros. Pero incluso a estar dispuestos a entregar nuestra vida, si fuera necesario. Padre, llévanos a ese punto. Ayúdanos. Gracias porque pones este deseo en nosotros, Señor. Tú eres el que pone el querer y el hacer. Señor, y ahora tomamos esta decisión personal, intencional, diariamente. Ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos a tomar autoridad sobre nuestra propia vida, sobre nuestros actos, sobre nuestros pensamientos, Señor, sobre nuestra vida de oración, sobre nuestra vida de estudio y meditación de tu palabra, sobre nuestra adoración, obediencia a ti.
Ayúdanos a identificar y a rendir las áreas de nuestra vida donde tú aún no tienes el control de ellas. Señor, queremos ser llenos, buscamos ser llenos de tu Espíritu. Participaremos activamente en tu casa, Señor. Vamos a ver nuestras vidas y vamos a entrar a valorar nuestras vidas en los términos de tu misión. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos que tú te glorifiques. Queremos que nuestras vidas sirvan para tus propósitos eternos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Que sea como un fuego. Que sea como un fuego en nuestro interior, en nuestros huesos. Que arda profundamente en nuestros corazones. Y que dé fruto abundante en cada uno de los que la escuchamos hoy y los que la escuchan a través de la grabación, Padre. Gracias. Gracias porque te buscamos y te seguimos. Porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios bendiga. Mucho ánimo para este 2025. Ánimo de volcarse en otros. Ánimo de extender las estacas. Año de extender las estacas en otros corazones, en otras almas, en otros espíritus. Amén. Que Dios os bendiga.